esta presentación que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla. Permítanme, por favor. Ok, creo que ya la pueden ver en la pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si la ven? Sí se ve. Sí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar en esta clase son dos. El primero, los elementos del ordenamiento jurídico vamos a ir definiendo uno a uno. Recuerden que yo les había dicho que vamos a hacer un glosario en el cual vamos a poner las distintas definiciones para que ustedes se la vayan aprendiendo y no confundan un término con otro, porque creo que ese es un problema bastante grande que estamos teniendo en este momento. Y van a tener aquí en la presentación las definiciones de cada uno de los elementos. Y como esa presentación ya está en la plataforma, ustedes la pueden descargar y tener ahí a la mano esas definiciones. Y también vamos a ver el principio, ya lo vamos a ver por acá, el principio de coherencia. Esos son los temas que vamos a desarrollar en esta sesión, así que posiblemente podamos terminar temprano, si no, vamos a dejar una parte del contenido para la próxima clase, así que no se preocupen por eso. Los elementos del ordenamiento jurídico. Yo les había dicho que el ordenamiento jurídico está formado por varios elementos. Yo les dije que la norma jurídica es como la parte más básica, la pieza más pequeña. Les he repetido mucho esta idea. Y les decía que el ordenamiento jurídico está formado por elementos que no siempre son normativos, pero que nos permiten dar origen, interpretar o argumentar la norma. Es decir, por ejemplo, la jurisprudencia. Este nos podría permitir, ya le voy a decir la definición, pero quiero más o menos que ustedes vayan comprendiendo esta idea. Por ejemplo, la jurisprudencia son las sentencias emitidas por los tribunales donde le dan contenido a una norma en específico. Y esto perfectamente puede dar origen a una ley, a una norma, a una reforma de una ley, a una reforma de un artículo de una ley, etc. Pero también puede, el contenido de la jurisprudencia, de la sentencia como tal, puede dar un sentido, puede interpretar un artículo de una norma que ya tenemos. Lo que yo les mencionaba en clases anteriores, por ejemplo, en el artículo 1 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a la propiedad, pero ¿qué vamos a entender por propiedad? Porque dentro de la Constitución como tal, nosotros no tenemos más definición que eso que nos dice que todos tenemos derecho a la propiedad. Entonces, ¿dónde voy a buscar yo a qué se refiere con propiedad? Pues bueno, el sentido común me dice que entonces lo voy a buscar en una ley específicamente que hable sobre propiedades. Y para eso tengo que ir al Código Civil. En el Código Civil se define cuáles son los tipos de propiedades. Pueden ser bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, etc. Eso ya es de derecho. Eso es otro tema del que no vamos a hablar en esta clase. Pero no me da como tal una definición. Entonces, perfectamente yo puedo ir a la jurisprudencia a buscar una sentencia en el cual el juez haya tenido que definir qué es la propiedad para poder resolver ese caso. Lo mismo pasa con la doctrina. Voy y busco un autor que me defina qué es la propiedad. Entonces, dentro de todo el ordenamiento jurídico, hay elementos que me permiten definir, que me permiten interpretar una norma para saber cómo la voy a aplicar, cuándo la voy a aplicar, en qué momento puede ser o no una norma que me va a servir a mí para resolver un caso. También para argumentar, es decir, para que yo pueda colocar dentro de una justificación un elemento. Por ejemplo, si yo quiero decir, es que miren, yo estoy pidiendo este derecho pro indiviso, que es una cuestión de derecho civil, porque es parte de la propiedad de mi cliente. Definiéndose propiedad como, entonces yo puedo explicar por qué yo estoy pidiendo este derecho. No sé si se comprende.
sirve no solo para crear nuevas leyes, sino también para interpretar las leyes que ya tenemos, o sea, darles contenido, y para argumentar, es decir, dar razones de por qué yo he elegido una norma, de por qué yo estoy pidiendo un derecho, etc. Entonces, tenemos los siguientes elementos. ¿Por qué tiene esta forma de pirámide? Porque históricamente, gracias a Kelsen y a su escuela de la teoría pura del derecho, etc., nos dice que el ordenamiento jurídico tiene una forma de pirámide, porque la Constitución es el elemento medular, es básicamente la norma suprema que da origen a lo que resta del ordenamiento jurídico. Y todo esto es por un elemento que yo ya les he mencionado en clases pasadas. Yo les he dicho que la Constitución es sumamente importante porque en la Constitución se define la parte dogmática, es decir, de los derechos que todos los salvadoreños tenemos, pero también la parte orgánica, es decir, donde se puede hacer toda la estructura del poder. ¿Cuáles son las instituciones que tiene El Salvador? ¿Cuáles son las autoridades que tiene El Salvador? ¿Cómo se eligen estas autoridades? ¿Por cuántos periodos o cuánto tiempo va a estar esta autoridad? Por ejemplo, el presidente, los diputados, los magistrados, las salas, etcétera. La creación de la Procuraduría, de los diferentes ministerios, todo está contenido dentro de la Constitución de la República. Entonces, la Constitución de la República manda a crear ciertas leyes que conocemos nosotros como leyes secundarias, es decir, Código Civil, Código Penal, Código de Familia, Código Tributario, Ley de Adopciones, etcétera. Todas estas leyes, todos estos códigos son leyes secundarias, porque se considera que la Constitución es la ley primaria, la ley suprema. Por ejemplo, artículo 2 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a la salud. Artículo 65 de la misma Constitución dice que se debe crear las instituciones y la normativa para poder garantizar este derecho a la salud. Y ahí tenemos el Código de Salud y otras normativas que ya son leyes muy específicas para ciertas áreas, reglamentos para ciertas áreas del Ministerio de Salud, por ejemplo, pero es la Constitución la que manda a crear estas leyes. Por eso es que Kelsen nos dice, la Constitución es la cúspide de esta pirámide y todo lo que resta del ordenamiento jurídico deviene, es decir, todo lo que está por debajo de la Constitución nace precisamente por la Constitución. Por eso es que se coloca en la cúspide este elemento que es la Constitución de la República. En las próximas clases vamos a ver cómo esta teoría de que es una pirámide y que todo lo que resta del ordenamiento jurídico nace está por debajo de la Constitución, no es completamente cierto. Pero después lo vamos a ver. Quiero que primero veamos la parte de cómo se ha visto históricamente, definimos los elementos y posteriormente vemos la nueva organización del ordenamiento jurídico. Y bueno, vemos en la cúspide la Constitución, ya vamos a definir qué es la Constitución y luego tenemos una situación especial entre los tratados internacionales y la ley secundaria. Para esto, solo me dan un segundo para que les comparta la pantalla. Permítanme. Ya les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean cuál es esa situación específica que sucede con los tratados internacionales y la ley secundaria. Artículo 144 de la Constitución. Dice, los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia. Es decir, tratados sobre los derechos del niño, Convención Belén do Pará, Convención de la CEDAW, los Estatutos de Roma, etc.
todas las convenciones que haya ratificado El Salvador son consideradas ley de la República. Pero ustedes vieron en la pirámide que primero está la Constitución, después los tratados y después la ley secundaria. En teoría, los tratados y la ley deberían estar en el mismo rango. En teoría, porque una vez que entran en vigencia en el ordenamiento jurídico salvadoreño, tanto los tratados como la ley secundaria están en el mismo rango. Ambos son leyes de la República y se conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. Pero, ¿qué es lo que sucede? Veamos el último inciso de este artículo 144 y por qué es que no está en el mismo rango la ley y los tratados. Dice, en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Por eso es que nosotros hemos colocado acá, ya se lo voy a colocar de nuevo. Por eso hemos colocado que los tratados, permítame. Bien, por eso hemos colocado que los tratados están por encima de la ley secundaria, solamente para que gráficamente ustedes puedan ver que los tratados van a tener prevalencia sobre la ley secundaria cuando entren en contradicción con la ley. Y ustedes me van a decir, pero mire, Lic, ¿por qué se le va a dar preferencia a un tratado internacional en vez de la ley nacional? Deberíamos darle prevalencia por la cuestión de soberanía, que lo hablábamos en la clase pasada, a la ley secundaria. Lo que sucede es lo siguiente. Normalmente los tratados internacionales dan una mejor protección o más amplia protección a los derechos humanos. Por lo tanto, se le da preferencia a los tratados internacionales por sobre la ley, solamente en caso de conflicto. No es que usted va a ir y va a decir, miren, porque el tratado dice tal cosa, lo vamos a aplicar antes que la ley de la República. No, solamente cuando entren en conflicto, cuando haya contradicción. Por eso es que vemos acá esa separación. No deberían estar en el mismo rango, pero no lo están por la misma situación, por el inciso último del artículo 144 de la Constitución de El Salvador. Luego tenemos los decretos legislativos y los decretos ejecutivos. Creo que se ha hecho bastante común en los últimos años hablar de decretos. Ustedes lo vieron para la cuestión de la pandemia, que el presidente hablaba mucho del decreto tal, del decreto de esto, del decreto de lo otro, etcétera, que regulaba diferentes situaciones. Ya vamos a ver qué es lo que se puede regular y quién lo puede regular, porque si ustedes ven, tenemos decretos legislativos y decretos ejecutivos. Es decir, pueden emitir decretos tanto la Asamblea Legislativa como el órgano ejecutivo, es decir, el presidente. Por lo tanto, son dos tipos de decretos que están en el mismo rango porque tienen los mismos efectos. Luego tenemos la jurisprudencia, abajo tenemos la doctrina, luego tenemos los reglamentos que pueden ser reglamentos generales, reglamentos internos de alguna institución, etc. Luego tenemos las ordenanzas municipales, después tenemos los principios generales del derecho y por último tenemos la costumbre. Hay autores que dicen que por debajo de la costumbre están los contratos, pero de eso lo vamos a hablar un poco al final. Ahora vamos a ir definiendo cada uno de los elementos que forma parte de esta pirámide para que ustedes vayan entendiendo conceptualmente de qué se trata. Se considera que la Constitución es el elemento o el nivel fundamental que tenemos dentro de la pirámide, en el cual se menciona un preámbulo y está formado por una parte dogmática y por una parte orgánica. Esos son los tres elementos de la Constitución. El preámbulo básicamente es importante porque ahí se menciona cuál es la aspiración, la finalidad que tiene la Constitución. Pero normalmente lo que nos interesa y lo que nosotros estudiamos es la parte dogmática, donde se hace la enunciación de los derechos que tenemos
Y después tenemos la parte orgánica, que es la parte de la organización del poder del Estado. Entonces, la Constitución política la podemos conocer, perdón, como Carta Magna o como Carta Fundamental, Ley Primaria, tiene diferentes nombres. Y es considerada como la ley máxima y suprema de un país o de un estado. Alguien me preguntaba, no recuerdo si de este grupo o del otro grupo al que le doy introducción también, alguien me preguntaba que si es un error decir que la Constitución es una ley suprema o ley fundamental. Yo no consideraría que es un error, pero sí considerar que todo lo que está en la Constitución deba ser completamente eficaz o que cumpla la finalidad, porque hay muchos artículos que ya no son aplicables, que ya deben ser reformados, pero aparentemente hay un proyecto de una nueva reforma de la Constitución y bueno, hay que esperar qué es lo que contiene, leer esta Constitución para ver qué mejoras contiene o si ha sido un retroceso o un avance respecto del contenido de la misma. ¿Por qué no podemos decir que es una ley suprema y que está por encima de todas las leyes? Porque en teoría el ordenamiento jurídico es una estructura que como tal contiene diferentes elementos. No es un único elemento que forma a este ordenamiento jurídico. Entonces vamos a ver por qué y cómo es que se estructura todo este ordenamiento jurídico en la actualidad. Porque esta pirámide de Kelsen, como les decía, ya es una cuestión que ya hemos superado y ahora está estructurada de otra manera. O al menos así es como nosotros la vamos a entender ahora. Porque al menos cuando yo estudié, y se los puedo decir, no fue hace mucho tampoco, se enseñaba nada más la pirámide de Kelsen. Y ahora, alrededor de hace como unos 3 años, se habla de una nueva estructura. Entonces, esta nueva estructura lo que nos hace ver es cuál es el sentido que debemos darle a la Constitución, pero no creer, porque este es el problema. Se dice que la Constitución es la cúspide, es decir, es la ley suprema, porque realmente no hay nada que esté por encima de la Constitución. Entonces, la misma Constitución se atribuye a sí misma este carácter de ley suprema y no tiene sentido. Pero vamos a ir viendo cómo y, bueno, de qué manera vamos a organizar ahora este ordenamiento jurídico. Pero me interesa de esta clase que ustedes entiendan las definiciones. Eso es lo más importante. Entonces, en ella se especifican los principales derechos y deberes de los participantes y se definen, la estructura y la organización del Estado. Ahí se establece cómo se van a elegir al presidente, cómo se va a elegir a los diputados, a los alcaldes, a los gobernantes, cuánto tiempo debe estar en el poder, cómo van a ser las elecciones, cómo debe ser el voto, cada cuánto se va a alternar el poder, etc. Toda la parte de la estructura, la organización, las autoridades, las instituciones, todo está dentro de la Constitución. Luego tenemos que la Constitución que nosotros tenemos en la actualidad, disculpen ahí el error, la Constitución que nosotros tenemos en la actualidad es de 1983. Y este es un cuerpo normativo que nace sobre el modelo de la Ley Suprema, es decir, de la Constitución que teníamos nosotros desde 1962. Y bueno, esta tiene bastante influencia o fuentes ideológicas como la Constitución de España, la Constitución de Alemania, y esta fue promulgada por la Asamblea Constituyente que funcionó con representantes elegidos mediante elecciones populares. Quiero que haya una diferenciación acá. Las personas que crean las leyes son los diputados que forman parte de la Asamblea Legislativa. Pero quienes crean la Constitución se le llama Asamblea Constituyente. Ellos solo se reúnen una vez para poder formar la Constitución. Puede que no sean diputados ni siquiera, pero se eligen a estas personas para que ellos puedan crear una nueva Constitución. Muchas veces de una forma bien pensada, organizada y muchas veces de emergencia. Por ejemplo,
Me imagino yo que ustedes ya vieron o van a ver en alguna materia, tal vez en sociología, esta idea de los golpes de Estado que han sucedido aquí en el país y como esta es una cuestión anormal, digamos, que no es así como se debe ceder el poder o se debe llegar al poder, se debe crear una constitución nueva. Entonces, muchas veces, por cuestiones de urgencia, se crea una asamblea constituyente para poder crear una nueva constitución. Pero la confusión que no quiero que tengan es que digan que la Asamblea Legislativa o que los diputados crean la Constitución, porque no es así. Se llama Asamblea Constituyente. De hecho, estas reuniones que tienen los constituyentes para crear la Constitución son grabadas. De hecho, están grabaciones magnetográficas, creo que se le llama, de lo que se decía en esas reuniones, el sentido que se les quería dar a la norma, y a eso se le llama interpretación original o se le llama interpretación originaria, es decir, cuál es el sentido que le quisieron dar a esta norma. Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, en este caso, esta asamblea constituyente se convierte después en la creación de una asamblea legislativa. A partir de la fecha entra en vigencia de la Carta Magna. Sin embargo, gracias a las normas se le incorporan algunas que son resultado de los acuerdos de paz. La Constitución adquiere un alto grado de aceptación por los distintos sectores políticos de la vida nacional. Y eso nosotros, para una muestra, ahí está en la Constitución, que para poder ser candidato a la presidencia de la República se debe llegar a través de un partido político. No puede haber una candidatura independiente y eso lo pudieron ver en las últimas elecciones de presidente, que de hecho había un candidato que no tenía partido político y se tuvo que unir a uno para poder ser candidato a la presidencia de la República. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los acuerdos de paz o qué tiene que ver esto con la idea de tener que ser parte de un partido político? Recuerden que estamos hablando de prácticamente el final de la guerra y como tal, lo que se buscaba es que si habían candidaturas independientes, entonces no habían, digamos, esta persona no iba a ir por un partido que ya estaba inscrito, que seguía los estatutos que se colocan dentro de la misma Constitución y podía ser cualquier persona y como resultado de eso podría ser de algún grupo beligerante, es decir, de un grupo rebelde, etcétera. Por lo tanto, una garantía de, digamos, de legitimidad, de legalidad, era tener que formar parte de un partido político. Porque a través del partido político entonces se tenían que cumplir ciertas normas, ciertas reglas, requisitos, con los estatutos, con los requisitos que establece la Constitución y no iban a haber candidaturas independientes. Así que esta es la razón y es una razón histórica. Y esto es el resultado de los acuerdos de paz, haber colocado esta norma dentro de la Constitución. Y bueno, la Constitución fue escrita con carácter relativamente flexible y esto lo mencionamos porque las normas de la Constitución son lo suficientemente abiertas de alguna manera para poder ser interpretadas, para poder adaptarse a diferentes contextos que puedan aparecer históricamente. Imagínense que en el año 2022 y todavía seguimos aplicando la Constitución de 1983. Hay cosas que en definitiva ya no se aplican y hay otras que nosotros vemos en nuestra realidad que ni siquiera se prevén dentro de la Constitución y siempre les menciono el caso de las redes sociales. Nosotros tenemos una ley secundaria que se llama Ley de Delitos Cibernéticos, pero esto es por precisamente la creación del Internet, de las redes sociales, de las estafas por redes sociales, de, por ejemplo, que se suban imágenes de contenido íntimo sin la autorización de la persona, etcétera, pero todo esto a partir de las redes sociales. Entonces, lo que se buscaba o lo que se busca siempre con las constituciones es que las normas sean lo suficientemente flexibles, perdón, para poder adaptarse a la realidad, para poder ser interpretadas dentro de la misma realidad. Y bueno, y eso es así porque se adoptó un documento escrito y porque admite reformas.
aunque sometida a especiales requisitos y procedimientos e exclusión de determinadas materias. Por ejemplo, yo les comentaba cuando respondíamos a las 25 preguntas, yo les hacía la pregunta, ¿las normas se pueden modificar? Y decíamos que sí, que se pueden modificar en cualquier momento, se pueden cambiar el sentido, agregarle alguna información, etcétera. Sí se puede. Pero hay normas dentro de la Constitución de la República que se consideran normas pétreas. ¿Cuáles son estas normas? Las normas, perdón, son las de la forma y el sistema de gobierno, el territorio nacional y la alternancia del ejercicio del poder en la presidencia. Es decir, podemos reformar toda la Constitución, cambiarle el sentido, agregarle, quitarle, ponerle, sacar esa norma de la Constitución, agregar otra, pero lo que no vamos a cambiar son aquellas normas que se refieren a la forma y el sistema de gobierno, que es plural, que es representativo, que es alternante. El territorio en el sentido de cambiar las medidas. Por ejemplo, que un presidente dijera, no miren, desde San Salvador hasta la Unión, todo eso se lo vamos a dar a Honduras y lo demás lo vamos a reconocer como territorio salvadoreño y de San Salvador hasta la Unión se lo vamos a dar a Honduras o cualquier otro país o se puede independizar, etc. Pero lo que se refiere a la extensión del territorio nacional no se puede modificar, ni tampoco la alternancia en ejercicio del poder de la República. Y este es un tema que recientemente ha tenido mucha discusión porque si ustedes recuerdan, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero había una sentencia que se dio hace poco en la cual decían que sí se iba a poder reelegir, es decir, no era necesariamente una alternancia en el sentido de que ya no iba a poder llegar al poder un presidente que acababa de salir de la presidencia, valga la redundancia. Pero ahí decía de que era en el periodo anterior. Es decir, por ejemplo, el presidente que tenemos ahorita, si él se quiere reelegir, en un principio se creía que eran por lo menos 3 periodos que tenía que esperar para poder volver a ser candidato para la presidencia. Pero ahora se ha hecho otra interpretación por ahí de la Sala de la Constitucional en el que dice que basta con que 6 meses antes de las candidaturas, es decir, de comenzar con la campaña electoral para la elección de presidentes, que ya no sea presidente, es decir, que él renuncie a la presidencia, obviamente quedaría el vicepresidente y él podría ser candidato en las próximas elecciones. Pero esto entra mucho en discusión, eso ya lo van a ver ustedes en otras materias tal vez. También consta de 2 grandes partes, que es la parte dogmática, que es la parte garantista de los derechos de las personas, y la parte orgánica, que es la que organiza y ordena el Estado. Eso ya lo hablamos, eso ya queda claro. Entonces, Constitución es la ley suprema en la que se contiene la parte garantista de los derechos de las personas, que se llama parte dogmática, y la parte orgánica, que es la que organiza y ordena todo el Estado, sus órganos, instituciones y autoridades. Eso ya nos queda claro. Luego tenemos los tratados internacionales. Vamos a entender por tratados internacionales a las normas de carácter internacional que son vinculantes y obligatorias para los estados que los suscriben. Por ejemplo, si la ONU dice, miren, vamos a crear una nueva convención, pero si el Estado salvadoreño no ratifica esa convención, no es vinculante, no tenemos por qué cumplirla. Pero si lo firman, si se suscriben, ustedes le van a ver todas estas figuras dentro de derecho internacional público. Si se suscriben, si la ratifican, entonces sí es obligatorio para nosotros. No podemos desconocer el contenido de este tratado internacional. Normalmente está escrita por sujetos de derecho internacional y se encarga y está regido más bien por este. Y puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos o siendo indiferente su denominación. Por ejemplo, puede ser un
una convención con un protocolo de cómo se va a cumplir con esa convención. No quiero ahondar mucho en eso porque, como les digo, ustedes van a ver toda una materia sobre los tratados internacionales, sobre cómo los estados ratifican, hacen reservas, etcétera, de los tratados internacionales. Luego tenemos que como acuerdo implica siempre la concurrencia mínima de 2 personas jurídicas. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen, para ponerse de acuerdo con los límites de país para no tener problemas con sus territorios. En este caso, si no es un tratado internacional, puede ser una convención, puede ser un acuerdo entre estados, que 2 estados se reúnen y dicen, miren, somos vecinos y queremos llevar a cabo este acuerdo, esta convención, para que en las aduanas no haya ningún conflicto, no se pida ningún requisito, solo se puede acreditar cuánta es la carga y no paguen impuestos, por ejemplo. Ahí ustedes ven el Triángulo Norte, ven el G20, por ejemplo, que son organizaciones que se han creado precisamente entre estados para hacer que el comercio y las relaciones entre los estados que puedan ellos reunirse para poder hablar de ciertos temas, de política, de problemas sociales, ambientales, que esa es otra de las grandes preocupaciones, los problemas ambientales, de recursos naturales, etcétera, para ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, esto es respecto de los tratados internacionales. Lo básico que ustedes deben saber es una norma de naturaleza internacional, vinculante y obligatoria entre los estados que lo suscriben. Pueden versar sobre cualquier materia, puede ser una cuestión económica, una cuestión política, una cuestión social, de territorio, ambiental, etcétera, sobre cualquier cosa. Por ejemplo, puede ser sobre derechos de los niños, puede ser sobre derechos de las mujeres, puede ser sobre adultos mayores, sobre discapacidad, puede ser cualquier materia, comercio, economía, etcétera. Y luego tenemos las leyes secundarias. ¿Qué vamos a entender por ley secundaria? Es un precepto o conjunto de preceptos o conjunto de leyes, de normas, perdón, como lo quieran ver, dictados por una autoridad mediante el cual se manda o se prohíbe hacer algo. Y esto es emanado por los órganos legislativos competentes. Dentro del procedimiento legislativo prescrito, entendiendo que dichos órganos son la expresión de la voluntad de las personas. Por ejemplo, nosotros elegimos a los diputados deciden sobre qué van a existir normas y estas normas forman leyes, es decir, el conjunto de múltiples normas que versan sobre un tema en específico, sobre una materia en específico, se le llama ley. Y les puse acá un par de ejemplos. Por ejemplo, la ley agraria, la ley básica de la reforma agraria, la ley contra el crimen organizado y los delitos de realización compleja, la ley contra el lavado de dinero y activos, ley contra la violencia intrafamiliar, ley de adquisición y contrataciones de la administración pública, ley de almacenaje, y así hay una cantidad casi incontable de normas aquí en nuestro país. Son más de 300, me parece. Déjenme revisar ese dato. 383, ahí hasta ahorita, hasta el año 2019, que están vigentes en nuestro país. Entonces, vemos que, por ejemplo, la ley agraria contiene aspectos que tienen que ver sobre las propiedades, etcétera. Y la ley contra la violencia intrafamiliar no tiene nada que ver con la ley agraria. ¿Por qué les digo eso? Parece bastante lógico. Pero cada ley, el conjunto de normas que contiene, versan sobre ese tema. No va a encontrar usted en la ley contra la violencia intrafamiliar un tema de medio ambiente. No va a encontrar, por ejemplo, un tema de pago de impuestos. No va a encontrar usted un tema que tenga que ver con derecho civil, porque ese es otro tipo de ley, es otra ley diferente. Entonces, al conjunto de diferentes normas que versan sobre una misma materia se le llama ley. Y a esta ley se le puede poner una norma que haga alusión al contenido de toda la ley. Por ejemplo, ley de medio ambiente, y usted sabe que todo lo que va a encontrar ahí tiene que ver con recursos naturales, recursos sustentables, medio ambiente, etcétera.
pero no va a encontrar algo distinto a algo algo que tenga que ver con medio ambiente. Luego de eso tenemos permítanme. Tenemos los decretos legislativos y ejecutivos. En el caso de los decretos ejecutivos, son normas jurídicas con rango de ley, emanada por el Poder Ejecutivo, en este caso, el gobierno de El Salvador, en este caso, el presidente, en virtud de la delegación expresa efectuada por el órgano legislativo, es decir, mediante una ley ordinaria. En palabras simples, un decreto es una norma jurídica que tiene rango de ley, pero que emana, en este caso, del órgano ejecutivo. Y hay otro tipo de decretos. Y ustedes me van a decir, pero mire, Lick, si, por ejemplo, los decretos legislativos son básicamente lo mismo, que tienen un rango de ley, pero ¿por qué no se consideran de una vez leyes si emanan también de la Asamblea Legislativa? Lo que sucede es que los decretos tienen una temporalidad. Por ejemplo, los decretos que nosotros estuvimos escuchando o viendo en la pandemia era únicamente para la pandemia, para un tiempo en específico, que al finalizar este tiempo se podían aplazar, podíamos tener un poco más de tiempo, podríamos prorrogarlos, pero tienen un tiempo en específico. En cambio, las leyes, yo ya les había dicho que tienen como esta tendencia a querer durar el mayor tiempo posible. Ahora bien, un decreto legislativo se refiere a una autoridad sobre la materia en la que tiene competencia y es un tipo de acto administrativo que emana del órgano legislativo y que generalmente posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es inferior al de las leyes, es decir, no llega a ser una ley como tal. Sí tiene un rango de ley mientras está en vigencia, pero nunca llega a ser ley. Sí es una fuente de creación de la ley, es decir, una inspiración para crear una ley, pero el decreto como tal no va a ser una ley. Eso lo vamos a ver en otras clases porque ese es un tema diferente. Luego tenemos la jurisprudencia. De esto ya hemos hablado un poquito también. Permítanme. Ok. De la jurisprudencia ya hemos hablado un poquito porque yo les ponía el ejemplo al principio. Pero como una definición tenemos que la jurisprudencia es el conjunto de sentencias emanadas por los tribunales en el control de la aplicación de las leyes cuando resuelvan casos concretos. En sentido amplio podemos entender que la jurisprudencia es un conjunto de sentencias dictadas por cualquier tribunal que ayuda a la interpretación de las normas y a la aplicación de la normativa cuando se resuelve un asunto. Yo les decía, por ejemplo, una sentencia que emana de cualquier tribunal, puede ser un juzgado de paz, un juzgado de sentencia, una instrucción, un juzgado especializado, cualquier tribunal, una sala, una cámara, etcétera, no importa. Cualquier juzgado, usted puede retomar los argumentos de la fundamentación del juez para que a usted le sirva para interpretar la norma. Es decir, el juez interpreta una norma y dice, no, miren, esta ley tiene que ser entendida de esta manera. Normalmente se ha entendido esto, pero considero que podemos entenderlo de esta forma. Entonces, usted puede retomar este contenido para la creación del derecho, es parte del ordenamiento jurídico. Entonces, los jueces y tribunales se encargan de interpretar las leyes para poder aplicar alguna ley en específico con mayor eficacia cuando dictan la sentencia. Por eso las leyes son normas escritas previamente a las cuales van a acudir los jueces como una primera fuente del derecho. Es decir, no es que ellos van a interpretar porque quieran interpretar. Primero se les presenta un caso, se presentan las pruebas, etcétera. No voy a hablar mucho del procedimiento porque ese ya es diferente. Se les presenta un caso y ellos lo tienen que resolver. Entonces, lo primero es ver todas las especificaciones del caso. Después de eso, verificar qué ley es aplicable.
Una vez que individualiza la norma que se va a aplicar, entonces ve todas las modalidades en que se puede dar y si esto se aplica, perdón, se aplica al caso en concreto. A esto se le llama juicio de tipicidad. Es decir, si los hechos se adecúan al tipo penal. Luego de eso, entonces, si se adecúa, entonces va a interpretar esta norma que ya seleccionó para resolver el caso. Lo que yo les decía, hace una semana yo les mencionaba el ejemplo. No es lo mismo robarse una gallina que robarse un banco. El tipo penal es lo mismo, porque dice, el que sustrae de una cosa ajena a otro tendrá una pena de X a 10 años, de X a Y años. Pero ¿qué es lo que sucede? No es lo mismo robarse una gallina porque usted tenía hambre, robarse una medicina porque estaba enfermo o porque tiene un familiar enfermo, a que robe un banco solamente para enriquecerse. Nadie está justificando que el robo sea la forma correcta de hacer las cosas, pero la motivación de esta persona para robar una gallina o un medicamento no es la misma motivación, el móvil del delito no es el mismo a querer robar un banco. Entonces, el juez ya identificó la norma dentro del Código Penal, pero él puede interpretar y decir, miren, esta persona está en un estado de necesidad, así se le llama en derecho penal, estado de necesidad, en el cual por una cuestión de desesperación, porque no tenía los medios para poder alimentar a su familia, para poder llevar ese medicamento, porque no tenía la capacidad económica para comprarlo, entonces lo robó. Siempre se le va a imponer una pena, pero no tan alta como esta persona que robó un banco, que tal vez pudo lesionar muchas personas porque disparó un arma de fuego dentro del banco, se llevó todo el dinero, golpeó a muchas personas, etcétera. No es lo mismo. Por eso es que nosotros vemos que dentro de las sentencias que tienen los jueces, ellos nos ayudan a poder interpretar ciertas normas, a ver cómo nosotros las vamos a aplicar, en qué contexto, cuándo sí, cuándo no, etcétera. Luego tenemos las funciones de la jurisprudencia. Esto se los hago ver para que ustedes se den cuenta de cómo esto es un elemento importante del ordenamiento jurídico. Y tenemos dos funciones. La primera es que nos ayuda a complementar la ley. Posiblemente en la ley nosotros no encontramos elementos diferenciadores, especificaciones, formas en las cuales se puede manifestar este comportamiento, pero dentro de la jurisprudencia nosotros podemos hacer una diferenciación. Lo que yo les decía, el Código Penal dice, el que se apropiare de cosa ajena de alguien más debe pagar una pena de prisión de tantos años, X. Pero ya en la práctica, en aplicación, se complementa a esto que decía el Código Penal con las especificaciones del caso. Si miren, si es cierto que se apropió de algo ajeno, pero en estas circunstancias es diferente a esta, etcétera, y se va haciendo esta diferenciación. Y luego tenemos un principio unificador, que es conseguir la unificación de la interpretación de la ley y no provocar situaciones de desigualdad no justificada. Por ejemplo, si ustedes ven que una persona comete un delito X en San Salvador, en un tiempo específico, de una forma determinada, y hay otra persona aquí en San Miguel que casi al mismo tiempo tiene esa misma conducta en esas mismas circunstancias, no debería existir una diferencia entre la pena que se le va a imponer a esta persona en San Salvador a la pena que va a tener esta persona en San Miguel. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cada tribunal tiene algo que se llama independencia, es decir, el juez puede justificar por qué le va a dar una pena diferente. Pero lo que se busca con la jurisprudencia es unificar criterios, es decir, esto es lo que vamos a tomar en cuenta, esto que antes se estaba tomando en cuenta, esto ya no. ¿Por qué les pongo las funciones de la jurisprudencia? Porque ustedes van a ver más adelante en otras materias, por ejemplo, en Derecho Internacional Público y Privado, tenemos entonces las, digamos, sentencias que puedan dar algunos órganos internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
que ellos emiten ciertas sentencias de carácter internacional, pero que son vinculantes con nosotros, porque nosotros nos hemos sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso les puedo poner ejemplos del caso del Mozote. Ellos, en el caso Hermanitas Serrano y otras, también está el caso de Hermanitas Contreras versus El Salvador. Nosotros hemos sometido, de hecho, esos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nosotros hemos tenido que pagar esas condenas que son como de cierta forma de carácter simbólico, porque en muchas ocasiones son disculpas públicas, poder remunerar a las familias afectadas, poder devolverles su identidad, su reconocimiento de los derechos, reconocer que el Estado cometió un error, que no investigó, etcétera. Pero de alguna manera, estas sentencias son de carácter internacional. Y la jurisprudencia, es decir, este carácter que tienen estas sentencias son muy útiles y ustedes las van a ver en otras materias, sobre todo para su carrera. Luego tenemos la doctrina, que es precisamente un conjunto de principios, enseñanzas o instrucciones que se consideran válidas y aplicables a la materia jurídica. En esencia, es la ciencia del derecho. Yo les he dicho, en la doctrina se encuentran estudios especializados de personas que se llaman juristas, que se dedican a estudiar ciertos elementos o ramas del derecho de manera que hacen investigaciones con el método científico, porque lo que buscan es precisamente darle contenido a las normas que ya tenemos vigentes. Por ejemplo, el delito del feminicidio es el resultado de una investigación de doctorado de una persona que comenzó a ver que el móvil, es decir, la razón por la que mataba mujeres, no era simplemente por quitarles la vida, sino por una razón de odio, misoginia hacia la mujer, solamente por la condición de ser mujer. Entonces, en este caso, lo que se dijo es que estos especialistas del derecho le dan un contenido de principios, enseñanzas e instrucciones que nos ayudan a entender mejor cierto concepto. Yo les ponía el ejemplo. Si ustedes quisieran, podrían venir aquí a la biblioteca de la universidad y fácilmente pedir un libro de García Márquez, de Carlos Santiago Nino, sobre Introducción al Estudio del Derecho. Ellos son juristas que se han dedicado a estudiar esta materia en específico, a crear una forma de poder enseñar la introducción al estudio del derecho. Entonces, básicamente es eso, la ciencia del derecho como tal. Es un conjunto de teorías y enseñanzas que forman la doctrina y que son los juristas profesionales que se han tomado como ciertas y verdaderas. Y por lo tanto, la doctrina del derecho es universal. Por eso nosotros hablamos, por ejemplo, de Hans Kelsen, por ejemplo, hablamos de Herbert Hart y de algunos autores que son sumamente importantes, de Immanuel Kant. Ustedes ven, por ejemplo, en sociología a Weber, a Marx, ven, por ejemplo, a Comte, a diferentes autores, pero que ellos han sido precursores de ciertas teorías para entender qué es la sociología y en este caso para nosotros, para entender qué es el derecho. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos qué es la doctrina del derecho, se refiere al conjunto de opiniones que emiten expertos jurídicos que se tienen por verdaderas. Lógicamente, la doctrina se basa en una hipótesis y por eso se puede decir que no dejan de ser creencias. Es decir, año 2022 nosotros seguimos usando como autores a Carlos Santiago Nino, por ejemplo, tenemos el caso también de Manuel Atienza, de Eduardo García Maínez, pero posiblemente en un par de años hayan autores diferentes que nos ayuden a entender mejor la introducción al estudio del derecho. Entonces, estos autores anteriormente que tenemos en la actualidad, puede que ya queden desfasados, que ya no los utilicemos y que sean unas nuevas tendencias, creencias, teorías de la introducción al estudio del derecho. Y así en todas las áreas se va innovando. Hay nuevos autores, nuevos juristas, nuevas ideas, nuevas teorías, etc. Luego tenemos los reglamentos. En la misma pirámide, recuerden,
tenemos los reglamentos que los podemos definir como una norma jurídica de carácter general emitida por un organismo ordinariamente que no tiene la capacidad de legislar y que desarrolla disposiciones contenidas en otra norma jurídica superior en jerarquía. La definición nos señala que los elementos esenciales de este tipo de cuerpos normativos, por lo que es importante traerlos de forma separada. Ejemplo práctico. La Corte Suprema de Justicia no tiene la posibilidad o no tiene la potestad de crear leyes, pero ellos tienen un reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Este reglamento interno es solamente para arreglar las conductas y los comportamientos de las personas que trabajan dentro del órgano, perdón, de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo en una empresa, lo mismo en una entidad pública, tienen reglamentos internos que son de forma general para las personas que trabajan ahí, sin importar si es el dueño, sin importar si es el nuevo empleado, etcétera, pero es aplicable para ellos, nada más. No se tiene la capacidad de poder crear leyes porque ni la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, la Defensoría del Consumidor tiene un reglamento interno, pero ellos no tienen la capacidad de crear leyes. Los partidos políticos, perdón, tienen reglamentos internos, pero no tienen la capacidad de crear leyes. Por lo tanto, son vinculantes generales y obligatorios solamente para las personas que trabajan en ese lugar. Luego tenemos las ordenanzas municipales, que son leyes, normas y resoluciones locales emanadas por el Consejo Municipal o Ayuntamiento del territorio gobernado por una alcaldía que regula su organización, administración, prestación de servicios públicos, el cumplimiento de funciones generales y específicas del municipio y el establecimiento de limitaciones y modalidades a la propiedad privada. En pocas palabras, las ordenanzas municipales son normas que crea la alcaldía a través de su consejo municipal para que pueda crear ciertas normas solamente para esa localidad, solamente para la municipalidad. Por ejemplo, la alcaldía de San Miguel puede establecer ciertos impuestos por la recolección de basura, por las fiestas patronales, pero solamente se van a pagar aquí en San Miguel. Por ejemplo, si yo viviera en Quelepa, yo no tendría por qué seguir las normas de la municipalidad de San Miguel. Yo voy a seguir las normas de la municipalidad del municipio de Quelepa. Valga la redundancia. De Quelepa, en Moncagua, tiene la municipalidad de Moncagua, etc. Estas ordenanzas solamente van a ser aplicables en el territorio de la municipalidad, no en otro lugar. ¿Y sobre qué van a versar? Bueno, sobre la organización, administración o prestación de los servicios públicos. Entonces, en este caso, como yo les decía, normalmente lo que se cobran son la recolección de basura, el alumbrado público, lo de las fiestas patronales. Entonces, sobre esas normas, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hay propiedades que están vacías y se coloca un rótulo que dice que si usted bota basura ahí, y es de la alcaldía, si usted bota basura ahí, se le va a poder poner una multa. Esto está dentro de una ordenanza municipal. Y esta cantidad que se va a poner como multa la puede definir la municipalidad como quiera. Pueden ser $100, pueden ser $5, pueden ser $20, la cantidad que la municipalidad decida establecer. Pero ustedes van a encontrar este rotulito y ustedes van a ver ahí que es una norma y como tal lo es. Lo que sucede es que está dentro de una ordenanza municipal. Luego tenemos los principios generales del derecho. En este caso, son el origen o el fundamento de las normas y son como ideas de principalidad que le otorga una primacía frente a lo restante en el derecho, en las fuentes del derecho. Se fundan en el respeto a la persona humana, a la naturaleza de la misma, y por ello se han destacado algunos para poder aplicar de mejor manera el derecho. Por ejemplo, el principio de interés público, el principio de los actos públicos, el principio de autonomía de la voluntad, el principio de buena fe, el principio de igualdad ante la ley. En pocas
palabras, estos principios son aspiraciones aplicables a las normas porque los valores son estas aspiraciones que nosotros tenemos de lograr algo, de lograr el respeto, la igualdad, la libertad, etcétera. Pero no lo encontramos en la norma. En cambio, los principios generales del derecho, nosotros los encontramos en la norma jurídica. Por ejemplo, principio de igualdad ante la ley, artículo 3 de la Constitución. Dice que todos somos iguales ante la ley para el goce de derechos y libertades. Y luego sigue con otras cuestiones ahí el artículo, pero esto lo encontramos. Por ejemplo, en la autonomía de la voluntad lo encontramos en derecho de familia. El principio de buena fe lo encontramos en derecho civil, en el sentido de que se entiende también en derecho penal, existe la buena fe, de que nosotros realizamos actos de buena fe, no para dañar al otro, no para quitarle algo al otro, etc. Pero tienen una aplicación definida dependiendo de la materia que se va a aplicar. Y por último tenemos la costumbre. ¿Por qué es tan importante la costumbre? Sobre todo para ustedes como futuros internacionalistas. Porque la costumbre internacional ha sido origen de muchos de los instrumentos internacionales que ahora nosotros tenemos vigentes. Permítanme, por favor. Ok, disculpen. Les decía entonces que la costumbre nosotros la vamos a definir como un modelo de conducta observado de forma reiterada en la comunidad y de acuerdo con el ambiente social en que nace y se desenvuelve y obliga a los miembros de dicha comunidad a cumplirla. ¿Cuáles son estos elementos de la costumbre? Tenemos dos. Elemento objetivo, que se puede verificar mediante los sentidos. Es decir, yo veo cómo El Salvador y Guatemala han estado comerciando. Imagínense, antes de que existiera una ley de comercio y toda la cuestión, antes, cuando se hacía estas transacciones de que yo le daba a una persona, por ejemplo, café, unos sacos de café y esta persona me daba algodón, por ejemplo. En aquellos días. Entonces, pero esto se hacía de forma reiterada. Yo veía cómo comerciaban las demás personas, que unos daban sal a cambio de, ¿qué? De café. Entonces a mí me entregaban algodón, etcétera. O yo entregaba unas monedas de plata a cambio de que me entregaran, eh, no sé, frijoles, maíz, arroz, etcétera. Pero era de forma evidente, yo lo podía ver, yo lo podía notar cómo se da esta transacción. Y tiene un carácter subjetivo que se trata sobre la asunción por parte de la mayoría de los miembros de la sociedad de que es preciso actuar de una forma determinada según la obligación jurídica y que no se realiza ese comportamiento, si no se realiza ese comportamiento, pues jurídicamente se tendría una sanción, una pena, etcétera. Por ejemplo, si quedaba yo con alguien de otro país, de Guatemala, por ejemplo, que yo le iba a dar estos sacos de café y que a cambio me tenía que dar cierta cantidad de algodón y yo recibía el algodón y yo no le daba estos sacos de café, entonces ya sabían que conmigo no iban a comerciar, que a mí me tenían que poner una sanción los demás comerciantes porque yo no estaba cumpliendo con mi parte del trato, porque recuerden que antes no habían normas como tal. Entonces, esta costumbre es de carácter reiterado una y otra vez y así comenzaron a comerciar. De hecho, el comercio internacional tuvo su origen en la costumbre. Por ejemplo, comerciar con otros continentes, con otros países, estas embarcaciones que tenían que ir de país en país, de trasladar ciertos alimentos o ciertos elementos que pueden ser vendidos en otros países, comenzó siendo a través de la costumbre. Si no ven, hay una película que se llama ya le puedo decir cómo se llama. Permítanme. Solo déjenme buscar el nombre. Se llama El Mercader de Venecia. Vean esa película. Creo que también está como obra de teatro. La pueden encontrar el resumen o también pueden leer el libro. Pero para que ustedes se den cuenta de cómo comenzaron a hacer las transacciones, de dónde viene el derecho bancario, de dónde viene el derecho de comercio, etc.
Y bueno, con esto ya finalizamos la parte de los elementos. Luego de esto nos quedamos con una parte más pequeña. Dígame. Disculpe que le interrumpa. ¿Cómo fue que dijo que se llama la película? El mercader de Venecia. Ok. Perfecto. Bueno. Luego tenemos que nosotros habíamos comenzado a hablar la semana anterior del principio de unidad y decíamos que el ordenamiento jurídico en teoría debía ser uno solo, una sola estructura. Con todos los elementos que ya estuvimos hablando, todos estos elementos hacen un solo ordenamiento jurídico. No hay normas aisladas, normas que queden por fuera, normas que no formen parte de esta estructura. Pero también les dije, les adelanté la idea de que hay diferentes problemas que se pueden dar respecto de la unidad del ordenamiento jurídico, pero este tema lo vamos a ver más adelante. Y hoy vamos a ver el siguiente principio. Habíamos hablado de unidad, ahora vamos a hablar de coherencia y la otra clase vamos a hablar de la plenitud del ordenamiento jurídico. En el caso de la coherencia, básicamente podemos decir que el ordenamiento jurídico, al ser una sola unidad, en la medida de lo posible, pues se entiende que existen normas con cierta jerarquía, como vimos la pirámide que estábamos visualizando al principio de la clase, tiene una jerarquía, tiene un orden, pero al momento de la creación o la modificación de las normas es muy posible que existan errores. Por ejemplo, el Código Civil es del año 1860 y contiene más de 2000 artículos. Entonces, imagínense que en el año 2022 se crea una nueva ley y hay un artículo, uno solo, que si de forma no intencional contradiga un artículo de esa ley que es muy antigua. Entonces, se visualiza o se individualiza más bien este artículo y se tiene que modificar, porque no puede haber contradicciones. Por ejemplo, una ley secundaria no puede contradecir la Constitución. Esta idea yo ya se les había dicho desde la clase pasada. Si hay algo con lo que no puede existir contradicción es con la Constitución, porque si no, esta norma en automático debería demandarse por inconstitucionalidad. Hay muchas normas que hasta en la actualidad nosotros las tenemos vigentes y al momento de querer aplicarlas nos damos cuenta de que son inconstitucionales. Pero como se tiene que demandar la inconstitucionalidad, hasta el momento no se ha hecho. Entonces siguen estando ahí, siguen en contradicción con la Constitución, pero hasta no lograr la inconstitucionalidad de la norma, entonces no se puede sacar del ordenamiento jurídico, no se puede reformar. Entonces, en esta concepción unitaria de la que estuvimos hablando la clase pasada, se deriva que las normas se ordenan de forma sistemática y que deben tener un orden coherente y pleno. Y esta coherencia principalmente consiste en la ausencia de antinomias. Recuerden muy bien esta palabra porque siempre, cada vez que doy esta materia, siempre me la escriben mal. Se llaman antinomias. ¿Qué significa? Que existe contradicción, antinomia. ¿En qué? Digamos, existe una ausencia de antinomias, significa que es coherente, es decir, no hay contradicciones, no hay antinomias, el ordenamiento jurídico es coherente. Entonces, el asunto es que todas las normas deben ser compatibles entre sí, pero si se contradicen, no pueden ser compatibles. Sobre este problema que se podría generar de que no existe coherencia o que existen antinomias, ¿cómo se resuelve esta problemática? Lo vamos a ver después, no lo vamos a ver en esta clase. Pero bueno, en el caso de que existen antinomias, estamos en un vicio por exceso, es decir, hay tantas normas que a veces colocamos una norma sobre el mismo contenido, pero de una forma diferente, que bastaría con reformar la norma que ya existe para darle un contenido o un giro diferente a la misma norma. Pero por eso se dice que es un vicio por exceso, de tanto que estamos queriendo regular, que a veces no nos damos cuenta que ya hay normas sobre esas cuestiones. Entonces, hay tanta exuberancia de normas y hay tantas que son contrarias entre sí.
Por eso nos dice Norberto Bobbio que la incoherencia del sistema es aquella situación en la cual hay normas, hay una norma y otra incompatible con la primera. La no plenitud es la situación en la cual no hay una norma ni ninguna otra que sea compatible. Pero sobre la plenitud vamos a hablar en la otra clase. Entonces, eso es lo que sucede acá, que en el ordenamiento jurídico hay tantas normas que al final no se les puede aplicar una u otra porque son incompatibles. Por ejemplo, le voy a poner el caso. La Asamblea Legislativa ya había puesto dentro del Código Tributario una norma sobre cuánto se va a pagar por como un impuesto de algo que tenía que ver con municipalidades. Pero de pronto en una ordenanza municipal, entonces ya se estableció que el pago no va a ser el que dice la Asamblea Legislativa, va a ser un pago diferente. Entonces, yo como ciudadana normal diría, pero miren, yo no sé cuál voy a aplicar, si el que está en la ley tributaria o si el de la ordenanza municipal. No sé porque uno me beneficia más que el otro, en uno pago menos que en el otro, pero no sé cuál es la que se debe aplicar. Aquí es donde está el problema. Ustedes me van a decir, pero mire, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene de malo que hayan más normas? Mientras más haya, se supone que debería ser mejor. El problema es cuando llegamos acá, que dos normas regulan lo mismo, que son contrarias, pero generan confusión. Y lo que se busca en el ordenamiento jurídico es que sea lo más claro que se pueda, que no existan contradicciones y sobre todo que nos permitan dar soluciones a los problemas que se puedan dar en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, a un juez que le llegue un caso y tiene dos normas que son contrarias entre sí, al final, una de estas dos decisiones va a generarle un agravio a la persona a quien está enjuiciando. Entonces, en este caso, lo que se busca es coherencia. Ya existe esta norma, ya no vamos a necesitar otra norma sobre el mismo aspecto. Lo que se va a buscar entonces es o reformar la norma que ya teníamos o que la nueva norma simplemente no entre en vigencia. Porque entonces ahí sí tendríamos un problema. Por eso la coherencia del ordenamiento jurídico quiere decir que no hay más de una solución para cada caso. Solamente hay o debería haber una sola solución a cada caso, una sola norma aplicable, una sola norma que pueda adecuarse a la situación. ¿Para qué? Lo repito, para no generar confusión tanto a los ciudadanos, que son quienes se ven beneficiados con la existencia de las normas, como a quienes van a aplicar la norma. Porque al final, por ejemplo, si se aplica una norma que no es o que es contraria a una norma que ya existía, al final los abogados tienen la posibilidad de apelar esta decisión a un tribunal superior y por lo tanto el juez que había dictado esta sentencia es el que se va a ver afectado. Y bueno, pero entonces, ¿cuándo existe una antinomia? Una antinomia existe cuando hay conflicto entre normas. Pueden ser 2 normas, 3 normas, 4 normas, pero todas versan sobre el mismo hecho, la regulan de una manera diferente, con una pena diferente, con una situación diferente o simplemente esta norma ya existe. Entonces, ¿cómo sabemos que existe la antinomia? Bueno, toda norma jurídica regula una obligación, una prohibición o un permiso. Y se entiende que la prohibición es de forma general una obligación o un mandato negativo. Y los permisos son positivos si posibilitan algo y negativos si no posibilitan hacer algo. Y le voy a poner las opciones de antinomias que pueden existir y ejemplos. Aquí tenemos el primero que es entre una norma que manda a hacer una cosa y otra que lo prohíbe. Ejemplo hipotético. Norma número 1, los jueces no deben condenar a nadie que no sea responsable personalmente. Norma número 2, el juez debe condenar al director del periódico de los delitos cometidos por sus colaboradores por medio de la prensa, es decir, acciones no realizadas directamente por él de carácter personal. En este caso vemos que la norma 1 le hace una prohibición o lo manda a no condenar a alguien que no haya hecho una conducta personalmente.
Pero en la otra norma nos dice que se tiene que sancionar al director del periódico por lo que han cometido sus colaboradores, aunque no haya sido él quien haya cometido este delito o quien haya cometido esta infracción. Entonces puede existir contrariedad en el sentido de que una norma manda a hacer una cosa y otra norma prohíbe hacer otra cosa, pero las dos versan sobre lo mismo, sobre los mismos hechos. Siguiente ejemplo, entre la norma que manda a hacer una cosa y otra que permite no hacerla. Norma número 1, los promotores de una reunión en un lugar público o abierto al público deben dar aviso al menos 3 días antes al jefe superior de la policía. Norma número 2, para las reuniones, aún en lugares abiertos al público, no es necesario previo aviso. En este caso, la primera norma obliga a hacer algo y en la segunda norma dice que no es necesario hacerlo. Entonces, existe una prohibición. Por ejemplo, en los casos de que usted le coloca en un lugar cerrado que usted no puede fumar, pero en el establecimiento le dicen que sí y usted ve el rotulito que dice que no, ahí existe una contrariedad. Obviamente, como la naturaleza de todo ser humano siempre busca lo más conveniente, lo que más le convenga a uno, lo que mejor le salga, de lo que pueda sacar provecho, pero realmente la norma debe tener un sentido y si es creada para algo. No es para ser contrariada, no es para ser incumplida, al contrario, se busca que exista una sola norma que pueda dar solución al caso para que no exista confusión. Y a partir de esta confusión, entonces podemos decir, no, yo no soy responsable por esa conducta porque aquí tenía una norma y yo me confundí. Yo no sabía que matar no era delito porque ahí decía que yo le puedo privar de la vida a una persona de forma por legítima defensa, por ejemplo. Pero la legítima defensa es otra cosa y es algo que debe estar justificado. Eso solo es a manera de ejemplo. Luego tenemos también, permítanme. Luego tenemos entre la norma que prohíbe hacer algo y una que permite hacer algo y también existe contrariedad. Por ejemplo, norma número 1, la huelga es un delito. Y norma número 2, el derecho a la huelga se ejercerá en el ámbito de las leyes que lo regulen. En una dice no se puede hacer y en el otro dice se puede hacer siempre en el marco de que la ley lo permita. Por ejemplo, vemos ahí la prohibición y en el otro dice que sí es algo lícito, pero solamente dentro de los límites que la ley establece. ¿Existe contradicción? Sí, porque uno dice que no lo tengo que hacer y en el otro dice que sí lo puedo hacer. Por eso les ponía yo en el laboratorio que ustedes pudieran identificar cuándo hay un mandato, cuándo hay un permiso, cuándo hay una autorización, porque lo que yo quiero es que ustedes pudieran ir identificando todo esto de cuándo es un mandato, permiso, autorización, prohibición, etcétera, para este tipo de ejemplos. Y eso yo no me lo estaba inventando, eso lo teníamos en el contenido de la semana 8, me parece. No, de la semana 7. Justo después de terminar el parcial, la primera semana hablábamos de las normas y en el contenido estaban precisamente la clasificación de Norberto Bobbio y de Kelsen que decía que habían mandatos, prohibiciones, derogaciones y autorizaciones. Todo lo que nosotros estamos viendo tiene un sentido, tiene un motivo. Entonces, imagínense el caso que yo ahorita les pongo unos ejemplos de normas y les pido que ustedes identifiquen, así como lo hicieron en el laboratorio, la prohibición, el mandato, la derogación, etcétera, para que puedan identificar si hay una antinomia. Ahí ustedes tienen que identificar primero si se trata de una prohibición, si se trata de un mandato, si se trata de una autorización, etcétera, para verificar si existe o no una antinomia o una contradicción. Entonces, les recomiendo que vayan releyendo esta parte de la identificación de la diferencia entre los mandatos, las autorizaciones, las permisiones y la derogación. Permítanme.
Bueno, ahora sí. Entonces, nada más les recomiendo eso, que ustedes lo vayan viendo, que ustedes lo vayan estudiando nuevamente, porque seguramente eso podría salir en el parcial. Así que bueno, nos quedamos entonces con esta idea que ustedes quiero que la tengan en mente, de que todo esto forma parte del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, vamos a ir viendo la definición de cada uno. Se las he dejado en la presentación en Canvas para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan releer, lo puedan definir, puedan ver cuál es la diferencia entre cada uno de estos elementos. Y también el principio de coherencia, para que ustedes vean qué es el principio de coherencia y qué son las antinomias. No quiero que me lo digan mal, ni que me lo expliquen, ni que me lo escriban mal. Se llama antinomias. ¿Ok? Creo que con eso llegamos al final del contenido de esta semana. No sé si hay alguien que tiene preguntas, dudas, comentarios, que quiera agregar algo. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en la videoconferencia y por estar pendiente de las actividades. Así que cuídense mucho, espero que estén muy bien y pasen feliz día. Gracias.